El silencio llegó demasiado rápido. No fue el silencio natural que sigue a un aplauso, sino ese tipo de silencio incómodo que se instala cuando algo prohibido acaba de ocurrir y nadie sabe exactamente cómo reaccionar. Pedro Infante estaba de pie en el centro del escenario del Teatro Metropolitan, con el micrófono aún vibrando en su mano derecha y una sonrisa que comenzaba a desdibujarse en su rostro. Había terminado de cantar Amorcito Corazón, con esa entrega que lo caracterizaba, esa forma suya de hacer que cada palabra pareciera salir directamente del pecho y no de la garganta. La función benéfica había sido idea de la Liga de Damas de la Alta Sociedad, un evento para recaudar fondos destinados a hospitales infantiles. Pedro había aceptado participar sin dudar, como siempre hacía cuando se trataba de ayudar. Compartía carteles anoche con actores de teatro, recitadores de poesía y un cuarteto de cámara que había tocado piezas de Beethoven minutos antes. El público era mixto, una combinación extraña de familias humildes que habían ahorrado para comprar boletos en las gradas altas y señoras enjolladas que ocupaban los palcos con vestidos importados de París. Pero en la tercera fila, justo al centro, había un grupo que desentonaba no por su vestimenta, sino por su actitud. 5 hombres y 2 mujeres, todos vestidos de negro riguroso, con expresiones serias que parecían talladas en mármol. Eran actores de una compañía de teatro europeo que acababa de llegar a México para montar obras de Ibsen y Chekhov. Habían sido invitados como parte del programa cultural, y desde que entraron al teatro dejaron claro, con gestos sutiles pero evidentes, que consideraban todo aquello una pérdida de tiempo. Uno de ellos, un hombre alto de barba recortada y lentes redondos, se inclinó hacia su compañera y murmuró algo al oído. Ella soltó una risa contenida, discreta pero lo suficientemente audible para que las personas cercanas voltearan. Pedro, desde el escenario, percibió el movimiento. No escuchó las palabras, pero sintió la intención. Conocía esa mirada, la había visto antes en productores que lo consideraban solo un rostro bonito, en críticos que despreciaban la música ranchera por considerarla folclore barato. Pero nunca la había enfrentado en público de esa manera tan directa. Terminó la canción con profesionalismo impecable. Hizo una reverencia sencilla, sin aspavientos, y comenzó a retirarse hacia el lateral del escenario. Los aplausos llegaron, tibios en algunas zonas, entusiastas en otras, pero definitivamente fragmentados. Fue entonces cuando la voz atravesó el teatro. Qué lástima que desperdicien este escenario con actuaciones de carpa. La frase fue dicha en un tono apenas elevado, pero calculado para que resonara. No fue un grito. Fue una declaración hecha con la seguridad de quien sabe que tiene el respaldo de su grupo, y la arrogancia de quien cree que su opinión es la única, válida. Pedro se detuvo en seco. La mano que sostenía el sombrero se tensó ligeramente, pero no se volvió de inmediato. El público reaccionó con un murmullo confuso. Algunos miraron hacia la tercera fila buscando al responsable. Otros bajaron la vista incómodos, como si hubieran presenciado una falta de respeto en una cena familiar. El hombre de la barba recortada, el mismo que había murmurado minutos antes, sonreía ahora abiertamente. A su lado, una mujer de cabello recogido en un moño severo asentía con aprobación, como si acabara de escuchar la verdad más obvia del mundo. Pedro giró lentamente sobre sus talones. No había furia en su rostro, solo una expresión de desconcierto genuino, como si tratara de comprender qué había fallado en la comunicación entre él y ese grupo de personas. El sombrero colgaba ahora de su mano izquierda, y su camisa blanca reflejaba las luces del escenario de una manera casi irreal, como si él mismo fuera una proyección demasiado brillante para ese momento oscuro. El hombre de la barba continuó, envalentonado por la falta de reacción inmediata. Esto es un teatro de verdad, no una plaza de pueblo. Deberían respetar el espacio. Su acento era marcadamente europeo, con esa cadencia que algunos confunden con sofisticación. Las palabras cayeron sobre el público como piedras en un estanque,
generando ondas de incomodidad que se expandieron por todas las filas. Pedro abrió la boca para responder, pero algo lo detuvo. Tal vez fue el instinto, tal vez la experiencia de saber que algunas batallas no se ganan con palabras apresuradas. Cerró los labios y respiró hondo, mirando al grupo en la tercera fila con una mezcla de tristeza y dignidad. Fue en ese preciso instante cuando una figura se levantó en uno de los palcos laterales. El movimiento fue tan repentino que varias cabezas giraron automáticamente hacia esa dirección. La silueta era inconfundible incluso en la penumbra, el sombrero ladeado, la postura, ligeramente encorvada pero llena de energía contenida. Los gestos característicos que todo México conocía de memoria. Cantinflas estaba de pie, con una mano apoyada en la baranda del palco, y la otra ajustándose el cinturón de una manera nerviosa, casi cómica, pero cargada de intención. Había llegado tarde a la función, deslizándose discretamente en su asiento justo cuando Pedro comenzaba a cantar. No quería interrumpir, solo apoyar a su amigo desde la distancia. Pero ahora la situación había cambiado radicalmente. El teatro entero parecía contener la respiración. Cantinflas no era solo un comediante, era una institución, un símbolo nacional cuya voz tenía el peso de millones de risas y también de millones de verdades dichas con humor. Verlo de pie en ese momento no era casualidad, era una declaración. Perdón, comenzó con esa voz inconfundible, llena de pausas calculadas y un ritmo que desarmaba cualquier tensión. No quisiera interrumpir este momento. ¿Cómo le diré? Tan educativo. La palabra educativo salió con un tono irónico apenas perceptible, pero suficiente para que algunos en el público esbozaran sonrisas nerviosas. El hombre de la barba volteó hacia el palco, frunciendo el ceño. Cantinflas continuó, bajando lentamente las escaleras del palco con pasos medidos, teatrales, como si estuviera interpretando un personaje, aunque todos sabían que lo que venía era genuino. Es que, verán ustedes, yo no soy muy educado en estas cuestiones del arte fino, del arte europeo, del arte con acento y todo eso. Hizo un gesto exagerado con las manos, imitando un acento refinado. Pero sí sé una cosa, y es que cuando un hombre canta con el corazón, eso no es de carpa, eso es de alma. El público comenzó a reaccionar. Primero fueron murmullos de aprobación, luego algunos aplausos aislados. Cantinflas llegó al pasillo central y se detuvo a mitad del teatro, justo entre el escenario donde Pedro permanecía, inmóvil, y la tercera fila donde el grupo europeo comenzaba a remover incómodo en sus asientos. Y mire usted, continuó Cantinflas, señalando vagamente hacia la tercera fila sin apuntar directamente a nadie. Yo respeto mucho el teatro de ustedes, con sus obras profundas donde todos sufren y nadie entiende por qué, donde hablan de la condición humana y todas esas cosas tan importantes. Hizo una pausa dramática, ajustándose el sombrero. Pero resulta que aquí en México también tenemos condición humana. Nada más que la nuestra llora con mariachi y ríe con guitarras. La frase detonó una ola de aplausos que recorrió todo el teatro. Las gradas altas estallaron primero, luego los palcos laterales. Y finalmente, incluso algunos de los asientos más caros comenzaron a unirse tímidamente. Cantinflas levantó las manos pidiendo calma, pero su sonrisa traicionaba la seriedad fingida. El hombre de la barba se puso de pie. Su rostro había perdido la arrogancia inicial y ahora mostraba una mezcla de indignación y desconcierto. Señor, usted no comprende de lo que estamos hablando. Esto es una cuestión de técnica, de formación artística seria. Cantinflas lo miró como quien observa a un niño que acaba de decir algo adorablemente ingenuo. Ah, la técnica. Sí, la técnica. Caminó unos pasos más cerca, con las manos en los bolsillos. Mire, yo le voy a decir algo de la técnica. Pedro Infante tiene la técnica de hacer que una señora que vende tamales en la esquina se le salgan las lágrimas cuando canta. Tiene la técnica de que un albañil que trabaja 12 horas bajo el sol
Sienta que alguien entiende su cansancio. Esa técnica no se aprende en ninguna escuela de Europa. Esa técnica se lleva en el pecho. El teatro estalló nuevamente. Esta vez el aplauso fue más largo, más profundo, acompañado de algunos gritos de aprobación. Pedro, desde el escenario, observaba la escena con los ojos brillantes, no de lágrimas, sino de algo más complejo, una mezcla de gratitud, orgullo y la confirmación de que no estaba solo. La mujer del moño severo intervino entonces, con un tono helado que contrastaba con la calidez que Cantinflas había generado. El arte verdadero trasciende fronteras. No se trata de nacionalismos baratos. Cantinflas giró hacia ella con una reverencia exagerada, casi burlona. Señora, tiene toda la razón. El arte trasciende fronteras. Por eso Pedro Infante es conocido desde California hasta Argentina, y usted, bueno, usted seguramente también es muy famosa, en su casa. La carcajada que siguió fue inevitable. Incluso algunos miembros del grupo europeo no pudieron contener una sonrisa incómoda. La mujer se sentó abruptamente, con las mejillas encendidas. Cantinflas no celebró la victoria. Su expresión cambió, volviéndose más seria, más reflexiva. Caminó despacio hacia el escenario, donde Pedro permanecía como una estatua digna. «Miren», dijo dirigiéndose ahora a todo el público, «yo no vine aquí a pelear con nadie. Vine a ver a mi amigo cantar. Y resulta que mi amigo cantó bonito, como siempre. Ahora, si a algunos no les gustó, pues qué lástima, pero eso no les da derecho a faltarle al respeto». Se detuvo frente al escenario y miró hacia arriba, hacia Pedro. Porque aquí el respeto no se mide por dónde estudiaste, se mide por cómo tratas a la gente y por lo que dejas en el corazón de los demás. Pedro bajó del escenario lentamente. Se paró frente a Cantinflas, y por un momento los dos hombres se miraron en silencio. No dijeron nada, no era necesario. La mirada que intercambiaron contenía años de amistad, de respeto mutuo, de batallas compartidas en un medio que a veces los había tratado con crueldad. Cantinflas extendió la mano. Pedro la tomó con firmeza y los dos se dieron un abrazo breve pero significativo, de esos que no necesitan durar mucho para decirlo todo. El aplauso que siguió fue ensordecedor. No era solo aprobación, era celebración. Era la confirmación de que el público había presenciado algo más grande que una simple defensa. Había presenciado la demostración de que la verdadera grandeza artística no se mide en títulos ni en certificados, sino en la capacidad de conectar con el alma de la gente. El grupo de actores europeos permanecía sentado, algunos mirando al suelo, otros intercambiando miradas incómodas. El hombre de la barba recortada ya no sonreía. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo y la mandíbula tensa, como si estuviera conteniendo una respuesta que sabía que ya no tendría ningún efecto. Una de las organizadoras del evento, una señora mayor de vestido azul marino y collar de perlas, se acercó rápidamente por el pasillo lateral. Su rostro mostraba preocupación, pero también un brillo de satisfacción apenas contenido. «Señores, por favor», dijo con voz firme pero diplomática. «Recordemos que estamos aquí por una causa noble. Continuemos con el programa». Cantinflas asintió con una sonrisa amable. «Por supuesto, señora. Yo ya dije lo que tenía que decir. Ahora que siga la función». Se dio la vuelta para regresar a su palco, pero antes de alejarse se detuvo y volteó una última vez hacia la tercera fila. «Ah, y una cosa más», dijo con ese tono juguetón que desarmaba cualquier tensión. «Si algún día quieren aprender a hacer reír a la gente sin ofenderla, ahí les aviso. Les doy clases gratis». La risa que provocó esa última frase disolvió completamente la tensión que aún quedaba en el ambiente. Cantinflas subió las escaleras del palco con pasos ligeros, saludando con el sombrero a las personas que lo aplaudían a su paso. Pedro regresó al escenario, pero esta vez su postura era diferente. Ya no había rastro de duda o tristeza, solo una dignidad renovada. Tomó el micrófono nuevamente y miró al público con una sonrisa tranquila. «Bueno, pues,
Comenzó con esa voz cálida que caracterizaba todas sus interpretaciones. Creo que después de todo esto, lo mejor que puedo hacer es cantar otra canción. El público estalló en aplausos anticipados. Pedro hizo una seña a los músicos que esperaban en el foso de la orquesta. Esta va dedicada a todos los que creen que la música no necesita apellidos europeos para llegar al corazón. Los primeros acordes de Cielito Lindo comenzaron a sonar y el teatro entero se transformó. Ya no era un espacio dividido entre clases sociales o formaciones artísticas. Era simplemente un lugar donde la música mexicana resonaba con toda su fuerza, sin pedir permiso, sin disculparse por ser lo que era. Las gradas altas cantaron desde la primera estrofa. Los palcos se unieron al coro. Incluso algunas de las señoras enjolladas de las primeras filas, que minutos antes habían permanecido en silencio incómodo, ahora movían los labios siguiendo la letra. En la tercera fila, el grupo europeo permanecía inmóvil. Algunos miraban hacia adelante con expresión neutra. Otros revisaban discretamente sus programas como si buscaran el momento exacto en que podrían retirarse sin llamar más la atención. Pero había uno, el más joven del grupo. Un muchacho de no más de 25 años con cabello rubio despeinado, que miraba el escenario con algo parecido al asombro. Sus ojos seguían cada movimiento de Pedro, cada gesto, cada inflexión de voz. Y cuando el coro llegó al estribillo, sus labios se movieron casi imperceptiblemente, como si estuviera tratando de aprender la letra en tiempo real. Cantinflas, desde su palco, observaba todo con una sonrisa satisfecha. No era una sonrisa de triunfo arrogante, sino de alguien que sabe que ha hecho lo correcto en el momento preciso. A su lado, su esposa Valentina le susurró algo al oído. Él asintió sin dejar de mirar hacia el escenario. Cuando Pedro terminó la canción, el aplauso fue tan intenso que las lámparas del techo parecieron vibrar. No fue un aplauso cortés, fue una ovación de pie que se extendió por todo el teatro. Incluso los músicos de la orquesta se pusieron de pie y aplaudieron a su compañero. Pedro hizo una reverencia profunda, con el sombrero contra el pecho. Luego miró hacia el palco donde Cantinflas estaba de pie, aplaudiendo con las manos sobre la cabeza. Los dos intercambiaron un gesto, un saludo discreto que solo ellos entendieron completamente. La función continuó con los siguientes actos programados. Un recitador de poesía subió al escenario y comenzó a declamar versos de Neruda. El público, aún vibrante de la energía anterior, lo escuchó con respeto pero con una atención diferente, como si algo hubiera cambiado irremediablemente en la atmósfera del teatro. Durante el intermedio, los pasillos se llenaron de conversaciones animadas. Grupos de personas comentaban lo sucedido con una mezcla de indignación hacia el grupo europeo y admiración hacia Cantinflas. ¿Viste cómo lo puso en su lugar? Eso se llama defender a los amigos. Cantinflas siempre con las palabras exactas. En uno de los pasillos laterales, la señora organizadora del evento azul marino se acercó discretamente a Pedro, que conversaba con algunos músicos. Don Pedro, dijo con una sonrisa cálida. Lamento muchísimo lo ocurrido. No teníamos idea de que ese grupo fuera tan descortés, completó Pedro con una sonrisa amable. No se preocupe, señora. Estas cosas pasan. Lo importante es que la función continúe y que se recaude lo necesario para los niños. Ella asintió con gratitud evidente. Usted es un caballero, y su amigo Cantinflas, bueno, ese hombre tiene un corazón de oro y una lengua de plata. Pedro soltó una risa suave. Sí, Mario es único. Cuando lo necesitas, siempre está ahí. Mientras tanto, en el bar del teatro, el grupo europeo se había reunido alrededor de una mesa pequeña. El ambiente entre ellos era tenso, cargado de silencios incómodos. El hombre de la barba recortada bebía su copa de vino con movimientos bruscos, evitando el contacto visual con los demás. La mujer del moño severo rompió el silencio. Esto ha sido humillante. El joven rubio, el mismo que había observado a Pedro con fascinación, negó con la cabeza. No, lo humillante fue lo que tú dijiste, Margot.
Ese hombre estaba cantando para una causa benéfica, y lo trataste como si fuera un mendigo. Margot lo miró con ojos fríos. No entiendes nada, Klaus. Esto es una cuestión de principios artísticos. ¿Principios? Klaus se inclinó hacia adelante, con una intensidad inusual en alguien que normalmente permanecía callado. Lo único que vi fueron prejuicios. Ese hombre tiene más talento en una sola canción que nosotros, en toda nuestra temporada de Ibsen. El hombre de la barba, cuyo nombre era Henrik, golpeó la mesa con la mano. ¡Basta! No voy a tolerar que defiendas a un cantante de rancheras sobre el trabajo serio que hacemos. Klaus se puso de pie lentamente. ¿Sabes qué, Henrik? He estado pensando. Vine a México porque me prometiste que conocería el arte verdadero. Y hoy lo conocí, solo que no estaba en nuestro escenario. Estaba en el de ese hombre que ustedes insultaron. Tomó su saco del respaldo de la silla y se lo puso con movimientos decididos. Voy a quedarme en este país. Voy a aprender de estos artistas que ustedes desprecian, porque ellos sí saben lo que significa conectar con la gente. Sin esperar respuesta, Klaus salió del bar dejando al grupo en un silencio atónito. Margot intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Henrik bebió el resto de su copa de un solo trago, con el orgullo herido reflejado en cada línea de su rostro. Mientras tanto, en el camerino improvisado detrás del escenario, Pedro se quitaba la chaqueta cuando escuchó que tocaban la puerta. «Adelante», dijo mientras colgaba la prenda en un gancho oxidado. Cantinflas entró con esa energía característica, como si trajera consigo una corriente de aire, fresco. Cerró la puerta detrás de él y se apoyó contra ella con los brazos cruzados. «Bueno, Pedrito, hoy sí que nos tocó función completa». Pedro se volvió hacia él con una sonrisa cansada pero genuina. «Mario, no tenías que hacer eso. Yo podía...» «¿Qué? ¿Quedarte callado mientras te humillaban?» Cantinflas negó con la cabeza. «No, mi hermano, eso sí que no. Además, tú hubieras hecho lo mismo por mí». Pedro se sentó en una silla desvencijada y se pasó las manos por el cabello. «Sí, pero tú tienes ese don de decir las cosas sin que suenen agresivas. Yo probablemente hubiera terminado peleando». Cantinflas soltó una carcajada. «Ay, Pedro, por eso somos buenos amigos. Tú pones el corazón y yo pongo las palabras. Entre los dos hacemos un artista completo». Se acercó y tomó la otra silla, sentándose al revés con los brazos sobre el respaldo. «Pero hablando en serio, ¿estás bien?» Pedro asintió lentamente. «Sí, solo que... a veces me pregunto si tienen razón. Si lo que hago realmente vale la pena». Cantinflas lo miró con una seriedad inusual. «Oye, Pedro, mírame. Lo que haces vale más que todos los diplomas de Europa juntos. Porque tú no cantas para impresionar a los críticos, cantas para la gente. Para el señor que maneja el camión toda la noche. Para la señora que lava ropa ajena. Para el niño que vende periódicos en la esquina. Esa gente te escucha y siente que alguien los entiende. ¿Qué más validación necesitas?» Pedro sintió que algo se aflojaba en su pecho. Una tensión que ni siquiera sabía que había estado cargando. «Gracias, Mario. En serio». Cantinflas se levantó y le dio una palmada en el hombro. «No me las des. Para eso estamos los amigos. Para recordarnos quiénes somos cuando el mundo intenta hacernos olvidarlo». Hubo un momento de silencio cómodo entre ambos. De esos silencios que solo existen entre personas que se conocen profundamente. Luego, Cantinflas rompió el momento con su característico humor. «Además, ¿viste la cara de ese tipo de la barba cuando le dije lo de las clases gratis? Pensé que le iba a dar algo». Pedro soltó una carcajada genuina. «Eso fue cruel, Mario». «No, cruel hubiera sido decirle que su acento hace que Chekhov suene como vendedor de seguros». Los dos rieron juntos, liberando la tensión acumulada de toda la noche. Afuera, la segunda parte de la función había comenzado.
El cuarteto de cámara tocaba ahora una pieza de Mozart, y aunque la música era hermosa, técnicamente impecable, no lograba generar la misma electricidad que había recorrido el teatro cuando Pedro cantaba Cielito lindo. En las gradas altas, un grupo de jóvenes comentaba en voz baja: ¿Ya vieron que Cantinflas defendió a Pedro Infante? Eso es lo que yo llamo amistad de verdad. Ojalá todos tuviéramos un amigo así. En los palcos, las conversaciones giraban en torno a lo mismo. Algunos criticaban la falta de tacto del grupo europeo. Otros aplaudían la valentía de Cantinflas, pero todos, absolutamente todos, coincidían en que aquella noche se había convertido en algo más que una simple función benéfica. Se había convertido en una declaración de principios. Cuando la función terminó, cerca de la medianoche, el teatro se vació lentamente. Pedro y Cantinflas salieron juntos por la puerta trasera, evitando la multitud que esperaba en la entrada principal. Caminaron por las calles empedradas del centro de la ciudad, con los sombreros echados hacia atrás y las manos en los bolsillos. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de gente como esa?, dijo Pedro de repente. Cantinflas lo miró de reojo. ¿Qué? Que creen que por venir de Europa son mejores. Como si México no tuviera su propia grandeza. Cantinflas asintió pensativo. Es que nos han enseñado a vernos menos, Pedro. Desde la escuela nos dicen que lo importante viene de fuera, que lo nuestro es secundario. Pero es mentira. México tiene una riqueza cultural que no se compara con nada. Se detuvieron en una esquina donde un vendedor de tamales instalaba su puesto para la noche. El aroma del maíz cocido y el vapor que salía de la olla creaban una atmósfera casi mágica bajo la luz tenue de los faroles. Don Pedro, don Mario, saludó el vendedor con una sonrisa enorme. ¿Gustan unos tamalitos? Hoy salieron especialmente buenos. Cantinflas se acercó al puesto frotándose las manos. ¿Tiene de rajas con queso, don Jacinto? Los mejores de todo el rumbo, respondió el vendedor con orgullo, mientras desenvolvía las hojas de maíz con manos expertas. Pedro observaba la escena con una sonrisa. Ahí estaba la esencia de lo que habían defendido esa noche, en ese puesto de tamales, en ese vendedor que trabajaba hasta la madrugada, en esa comida que no necesitaba certificaciones europeas para ser extraordinaria. Pónganos 2 de cada uno, dijo Pedro sacando unas monedas. No, espérese, intervino Cantinflas. Hoy invito yo. Después de todo, usted fue el que se aguantó los insultos. Lo menos que puedo hacer es comprarle la cena. Don Jacinto les preparó los tamales con cuidado, envolviéndolos en papel encerado. Mientras esperaban, un grupo de jóvenes que pasaba por ahí los reconoció. ¡Don Pedro! ¡Don Mario!, gritaron emocionados. Los dos artistas saludaron con naturalidad, sin poses ni distancias. Firmaron algunos autógrafos en pedazos de papel arrugado y posaron para una foto que uno de los muchachos tomó con una cámara prestada. «Oigan», dijo uno de los jóvenes, un chico de unos 17 años con la camisa remendada, ¿es cierto que hoy hubo bronca en el Metropolitan? Cantinflas intercambió una mirada con Pedro. No fue bronca, fue solo un malentendido cultural. Dicen que usted puso en su lugar a unos europeos que insultaron a don Pedro, insistió otro muchacho. Pedro intervino entonces. Mira, chamaco, lo que pasó hoy fue simplemente que alguien olvidó que el respeto se da primero y se gana después. Nada más. Los jóvenes asintieron, aunque sus ojos brillaban con admiración. Cuando finalmente se alejaron, Cantinflas soltó un suspiro. Mañana va a estar en todos los periódicos. Probablemente, concordó Pedro. Pero que escriban lo que quieran. Nosotros sabemos lo que pasó. Caminaron comiendo sus tamales, saboreando cada bocado. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de comprensión mutua. Llegaron a la plaza principal donde algunas parejas aún paseaban bajo los árboles. Se sentaron en una banca de hierro forjado, frente a la fuente que salpicaba agua con un ritmo constante. ¿Sabes?, dijo Cantinflas después de un rato. Yo creo que la gente como ese grupo europeo nunca va a entender.
¿Entender qué? Que el arte no se mide por dónde estudiaste o qué idioma hablas, se mide por cuántos corazones tocas. Pedro asintió mientras miraba la fuente. Mi padre siempre me decía que la música era el lenguaje del alma, que no importaba si cantabas en un teatro o en una, cantina, lo que importaba era que cantaras con verdad. Tu padre era un hombre sabio. Lo era. Y me enseñó que la dignidad no se negocia, que puedes ser pobre pero honrado, humilde pero digno. Cantinflas terminó su tamal y arrugó el papel con cuidado. Eso es lo que defendimos hoy, Pedro. La dignidad de nuestro arte, de nuestra gente, de nuestra forma de ver el mundo. Pedro se volvió hacia su amigo. ¿Tú crees que valió la pena? Digo, podríamos haber ignorado el comentario y ya. Cantinflas negó enfáticamente con la cabeza. No, Pedro. Ignorar una injusticia es ser cómplice de ella. Si nos hubiéramos quedado callados, habríamos enviado el mensaje de que está bien menospreciar lo nuestro, y eso no lo puedo permitir. Se levantó de la banca y caminó unos pasos hacia la fuente. El agua reflejaba las luces de los faroles, creando patrones danzantes. ¿Sabes qué es lo más triste? Que hay mexicanos que piensan igual que ese grupo. Mexicanos que se avergüenzan de su propia cultura, que prefieren imitar lo europeo creyendo que así son mejores. Pedro se unió a él frente a la fuente. Sí, los conozco. Los que se cambian el nombre de José a Joseph. Los que dicen que la música ranchera es corriente. Exacto. Y esos, para mí, son peores que los europeos arrogantes. Porque los de afuera pueden no entender, pero los de adentro que niegan lo suyo, esos sí que están perdidos. Un silencio reflexivo se instaló entre ambos. La ciudad a esa hora tenía una cualidad especial, como si el tiempo se moviera más despacio. Los ruidos del día habían cedido paso a sonidos más sutiles. El murmullo del agua, el viento entre los árboles, las conversaciones lejanas de las parejas que paseaban. «Mario», dijo Pedro de repente, «¿alguna vez te has arrepentido de dedicarte a esto? Al espectáculo, digo». Cantinflas lo miró sorprendido. «¿Por qué lo preguntas?» «No sé. A veces pienso en lo que sería tener una vida normal, sin críticos, sin presiones, sin gente juzgando cada cosa que haces». Cantinflas sonrió con ternura. «Claro que me lo he preguntado. Especialmente en los días malos, cuando las películas no salen como quiero o cuando leo una crítica cruel. Pero luego pienso en la señora que me para en la calle para decirme que mi película la hizo reír después de meses de tristeza. O en el niño que me dice que quiere ser como yo cuando sea grande. Y entonces sé que vale la pena». Pedro asintió. «Sí, yo también tengo esos momentos. Cartas de gente que me dice que mis canciones les ayudaron a superar una pérdida, o que las pusieron en su boda porque era la canción que bailaron cuando se enamoraron. ¿Ves? Entonces, tú ya sabes la respuesta. No nos dedicamos a esto por el reconocimiento de los críticos europeos. Lo hacemos por la gente común, la gente que nos necesita tanto como nosotros la necesitamos a ellos». Comenzaron a caminar de regreso, con pasos lentos, que delataban su falta de prisa. Las calles estaban casi vacías ahora. Solo algunos trabajadores nocturnos y vigilantes que los saludaban al reconocerlos. «Oye, Mario», dijo Pedro con un tono más ligero. «¿De verdad le ibas a dar clases gratis a ese tipo?» Cantinflas soltó una carcajada. «Por supuesto que no. La primera lección hubiera sido tan cara que se habría arrepentido de preguntar el precio». Los dos rieron juntos mientras doblaban en una esquina. La noche se sentía más ligera ahora, como si el peso de lo ocurrido en el teatro se hubiera disipado con la caminata y la conversación. Llegaron a un pequeño café que aún permanecía abierto. A través de los ventanales se veía a un anciano limpiando las mesas mientras tarareaba una canción. «¿Entramos por un café?», sugirió Cantinflas. «A esta hora ya no voy a poder dormir de todos modos». Se instalaron en una mesa junto a la ventana. El anciano se acercó limpiándose las manos en el delantal. «Don Mario, don Pedro, qué honor tenerlos aquí».
¿Qué le sirvo? 2 cafés, bien cargados, don Esteban, de esos que espantan el sueño y las preocupaciones. El anciano sonrió mientras se dirigía a la cafetera. Pedro observaba la calle a través del vidrio. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió de esa situación? Cantinflas lo miró esperando que continuara. Que por un momento dudé de mí mismo. Por un segundo pensé, ¿y si tienen razón? ¿Y si lo que hago realmente no vale? Cantinflas extendió la mano y la puso sobre el brazo de su amigo. Pedro, escúchame bien. La duda es parte de ser artista. Todos dudamos. Yo dudo cada vez que subo al escenario. Pero la diferencia entre un verdadero artista y un impostor es que el verdadero sigue adelante a pesar de la duda. Don Esteban regresó con 2 tazas humeantes. El aroma del café llenó la pequeña mesa. Aquí están sus cafés, y les pongo unas galletas de cortesía porque después de la función de esta noche, se merecen algo dulce. ¿Ya se enteró?, preguntó Pedro sorprendido. El anciano sonrió con complicidad. Don Pedro, en esta ciudad las noticias vuelan. Mi sobrino estaba en el teatro, me contó todo. Y si me permite decirle, hicieron bien en no quedarse callados. A veces el silencio es peor que cualquier grito. Les guiñó un ojo y regresó a su labor de limpieza, dejándolos solos nuevamente. Cantinflas sopló su café antes de probarlo. ¿Ves, Pedro? La gente entiende. Saben reconocer cuando alguien está defendiendo lo correcto. Pedro tomó un sorbo largo de su café. Estaba amargo, fuerte, perfecto para ese momento. ¿Sabes, Mario? Hoy aprendí algo importante. ¿Qué cosa? Que uno puede tener todo el talento del mundo, toda la fama, todo el reconocimiento. Pero si no tiene amigos que lo defiendan cuando más lo necesita, no tiene nada. Cantinflas sonrió con calidez. Y tú siempre me tendrás a mí, hermano. En las buenas, en las malas, y en las noches como esta donde nos toca recordarle al mundo quiénes somos y de dónde venimos. Chocaron sus tazas en un brindis silencioso. Afuera, la ciudad dormía ajena a todo. Pero dentro de ese pequeño café, 2 de los artistas más grandes de México compartían algo más valioso que cualquier aplauso o reconocimiento crítico. Compartían la certeza de que su arte, ese arte nacido del pueblo y para el pueblo, no necesitaba la aprobación de ningún crítico extranjero para ser válido. Terminaron sus cafés mientras conversaban de cosas más ligeras, de proyectos futuros, de anécdotas divertidas del pasado. Cuando finalmente salieron del café, la madrugada estaba en su punto más oscuro. Esa hora antes del amanecer donde todo parece suspendido entre 2 mundos. ¿Te llevo a tu casa?, ofreció Cantinflas señalando su automóvil estacionado cerca. No, gracias. Creo que voy a caminar un rato más. Necesito pensar. Cantinflas entendió. Sabía que Pedro era de esos hombres que procesaban las emociones en soledad, caminando bajo las estrellas. Está bien, pero prométeme una cosa. ¿Qué? Que mañana, cuando leas los periódicos y veas lo que escriban sobre lo de hoy, vas a recordar que la única opinión que importa es la de la gente que te quiere y te respeta. Pedro sonrió y extendió la mano. Cantinflas la tomó y lo atrajo hacia un abrazo fraternal. Gracias, hermano, susurró Pedro. De nada, para eso estamos. Se separaron y cada uno tomó su camino. Cantinflas hacia su automóvil, Pedro hacia las calles vacías de la ciudad. Mientras caminaba, Pedro pensaba en todo lo ocurrido, en el insulto, en la defensa de Cantinflas, en la reacción del público, en la conversación que acababan de tener. Y se dio cuenta de algo fundamental. Aquella noche no había sido sobre él, no había sido sobre el orgullo herido o la vanidad lastimada. Había sido sobre algo mucho más grande. Había sido sobre la defensa de una identidad cultural que muchos intentaban minimizar. Sobre la reivindicación de un arte que no pedía permiso para existir. Sobre la amistad que se manifiesta en los momentos difíciles. Sobre la dignidad que no se negocia ni se vende. Pasó junto a un puesto de periódicos que comenzaba a recibir la edición matutina. El vendedor,
Un hombre mayor con gorra de tela. Lo reconoció. «Don Pedro, buenos días. ¿Ya vio que sale en la primera plana?» Pedro miró los periódicos amontonados. Efectivamente, ahí estaba. Cantinflas defiende a Pedro Infante de insultos en el Metropolitan. Sonrió con ironía. «No, aún no lo he leído». «Pues dice que usted y don Mario fueron los héroes de la noche, que pusieron en su lugar a unos europeos agrandados». El vendedor lo decía con orgullo, como si él mismo hubiera estado presente. La prensa siempre exagera las cosas, don Refugio. El vendedor negó con la cabeza. «No, don Pedro. Esta vez creo que no exageran. Mi hija estaba ahí. Me contó todo. Y dice que nunca había visto algo tan bonito como la forma en que don Mario lo defendió». Pedro sintió una emoción profunda en el pecho. No por la defensa en sí, sino por lo que representaba. ¿Sabe, don Refugio? A veces uno olvida por qué hace lo que hace, y luego pasan cosas como la de anoche y uno vuelve a recordar. El vendedor asintió sabiamente. Así es la vida, don Pedro. Nos pone pruebas para recordarnos quiénes somos. Pedro compró un periódico y continuó su camino. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, ese azul profundo que anuncia el amanecer. Llegó a un pequeño parque donde solía ir de niño. Se sentó en una banca bajo un fresno enorme y abrió el periódico. El artículo era extenso, detallado y sorprendentemente equilibrado. Describía la tensión, la intervención de Cantinflas, la reacción del público. Pero lo que más le llamó la atención fue el final del artículo, donde el periodista escribía: «Lo ocurrido anoche en el Teatro Metropolitan trasciende el simple incidente entre artistas. Fue un recordatorio de que México tiene una voz propia, un arte propio, una dignidad propia que no necesita validación externa. Pedro Infante no solo es un cantante, es la voz de millones. Y Cantinflas no solo es un comediante, es la conciencia que nos recuerda nuestro valor cuando otros intentan hacérnoslo olvidar». Pedro cerró el periódico lentamente. Las primeras luces del día comenzaban a filtrarse entre las ramas del fresno, creando patrones de luz y sombra sobre la banca. Pensó en su padre, en las tardes cantando en el rancho, en los años de trabajo duro antes de la fama, en todas las veces que había dudado de sí mismo. Y pensó en Cantinflas, en su valentía tranquila, en su inteligencia para desarmar el odio con humor, en su lealtad inquebrantable. Entendió entonces que aquella noche no marcaría el final de nada, sino el principio de algo nuevo. Una conciencia más profunda de quién era y a quién representaba. No cantaba solo por cantar. Cantaba por todos aquellos que no tenían voz. Y no estaba solo en esa misión. Tenía hermanos en el arte, amigos que lo cuidaban, un pueblo que lo sostenía. Se levantó de la banca y estiró los brazos hacia el cielo que ya comenzaba a pintarse de naranja y rosa. Un nuevo día comenzaba, y con él, nuevas canciones, nuevas historias, nuevas batallas que librar. Pero ahora sabía algo que antes solo intuía, que mientras tuviera amigos como Cantinflas, mientras el pueblo siguiera escuchando con el corazón, mientras su música siguiera resonando en las calles, en las casas, en los corazones de la gente común, nada ni nadie podría arrebatarle lo más importante: su dignidad como artista y como mexicano. Caminó de regreso a su casa con paso firme, con la cabeza en alto, con el corazón lleno. A lo lejos, escuchó a un vendedor ambulante que comenzaba su jornada silbando: «Cielito lindo». Sonrió. La música seguía viva en las calles, en la gente, en el alma del país. Y mientras eso siguiera siendo verdad, todo lo demás, las críticas, los insultos, las dudas, no eran más que ruido pasajero en una sinfonía mucho más grande y hermosa. Una sinfonía llamada México, donde cada voz importaba y donde la amistad verdadera era el mejor escudo contra la injusticia. Pedro Infante llegó a su casa cuando el sol ya había salido completamente. Entró, se quitó el sombrero y lo colgó en el perchero. Mañana habría nuevas canciones que cantar, nuevas películas que filmar, nuevas historias que vivir.
Pero hoy, en este momento, solo había gratitud. Gratitud por la música, por los amigos, por la vida misma.